Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes esta noche para poder dar la primera plática. Una primera plática que nos debe de ayudar a compenetrarnos en el ambiente de esta cuaresma. Y para esta plática vamos a tener primero una aclaración más bien, porque ustedes ya saben lo que significa ejercicios espirituales, pues ya lo saben. Pero la siguiente parte, esta es la más breve, la siguiente parte es la más importante, porque es el mensaje del Santo Padre. Y ahí sí está de rechupete lo que nos dijo, que tenemos que aprovechar precisamente para esta semana de este tiempo de Cuaresma del 2023. Bueno, vamos a empezar con una oración para darle gracias a Dios, ponernos en su presencia. La oración es fundamental. La oración nos ubica en el momento. Cristo mismo, antes de cualquier acción, lo primero que hacía era subir al monte y orar al Padre. ¿Quién sabe qué platicaba con él? ¿Quién sabe qué le decía a su Padre? Pero regresaba con todo el entusiasmo y con toda la fuerza del Espíritu para poder transmitir la palabra de Dios. Por eso en este momento lo primero que hacemos es orar, para decirle a nuestro Padre: Padre, ilumina cada uno de nosotros para poder entender lo que quieres de mí para este año 2023, para esta que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bien, pues la primera parte es: ¿qué son los ejercicios espirituales? Pues eso ya lo hemos escuchado durante mucho tiempo y muchas veces. Ejercicio es aquello que hacemos para poder estar en condición. Si yo voy a subir una montaña, no lo puedo hacer en este momento, porque no tengo condición. Tengo que prepararme, caminar, correr, hacer ejercicio, para que mi organismo esté en condiciones de poder subir a la montaña. Y entonces ya me arriesgo y ya me subo. Antes no, porque puedo no entenderlo, no puedo ni siquiera llegar a la mitad y me puede hacer daño. Ejercicios espirituales, pues es subir a la montaña del Espíritu. ¿Por qué Cristo siempre se subía a la montaña? Porque en la montaña Dios está más cerca. Eso pensaban. En aquel entonces, cada vez que Él iba a predicar, así en la montaña fuera una lomita pequeña, se subía a la loma para estar un poco más arriba y más cercano a Dios. Subir, entonces, es acercarse a Dios. Moisés, cuando liberó al pueblo de Israel del faraón egipcio y lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida, subía al Sinaí para orar con el Padre.
Ahí fue donde Dios le dio las tablas de los mandamientos. Porque en la montaña es donde estamos más cerca de Él. Ahora, pues no es fácil subir a una montaña. Sin embargo, espiritualmente sí. Si guardamos silencio, ponemos atención a las palabras, y que por eso ahora quiero hablar despacio, para comprender cada una de las cosas que nos dice su santidad el Papa. Cuando le estaba yo leyendo en la mañana, varios días leyéndola, decía, caray Señor, ¿cuánto me falta para poder comprenderte? 24 años de ordenado, 7 años antes empecé los estudios, toda mi vida metido en la iglesia desde primaria, y cada vez siento la necesidad más y más de conocerte. Todos los días descubro algo nuevo. Todos los días tienes para mí, Señor, un mensaje de amor, un mensaje de tu palabra. Ese es el resultado de un ejercicio constante del acercamiento a Dios. ¿Cómo hacernos? Pues en silencio. En el silencio y en la escucha profunda de nuestro interior. Dios está ahí, en el interior de cada uno de ustedes, en la parte más alta de su corazón, esperando que ustedes entren ahí, platiquen con Él. Esta es la primera parte. Ahora ya quiero entrar al mensaje del Santo Padre, porque está hermosísimo lo que nos dice. Él habla de una ascesis cuaresmal. ¿Y qué es una ascesis? Es el conjunto de prácticas y hábitos para conseguir la perfección moral y espiritual. Quiere decir que la ascesis cuaresmal son las prácticas que vamos a hacer para conseguir hábitos que nos ayudarán a ser mejores moral y espiritualmente. Esa es la ascesis cuaresmal que vamos a recorrer ahora. En esta misma carta del Santo Padre nos habla de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Los 3 evangelios concuerdan en el evangelio del segundo domingo de Cuaresma, que habla de la transfiguración, y basa parte o la mayoría de su mensaje precisamente en este acontecimiento que tiene mucho de fondo. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? La palabra lo dice todo, lo entendemos como tal. Transfigurarse es convertirse, es cambiar de un aspecto a otro aspecto. Eso es transfigurarse. Pero lo importante de esta transfiguración es que Jesús lo hizo enfrente de sus discípulos. Jesús llamó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, síganme. El día de hoy nuestro Señor llama a cada uno de ustedes por su nombre y les dice, síganme. Vamos a subir a la montaña. Vamos a vivir la transfiguración de Jesús. Y para ello tenemos que seguirlo. Pero
tenemos que comprender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Y así lo dice Mateo en el capítulo 16, versículo 23, si quieren verlo después. Pensamos diferente. Y por ahí es donde empieza el Santo Padre a decirnos, a ver, no pienses como hombre, piensa como aquel que te ha llamado a que vengas a verme en un momento de cambio, de transfiguración, para que puedas comprender lo que yo quiero de ti. Y por eso este tiempo litúrgico, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Igual que lo hizo con Pedro, Santiago y Juan. La Cuaresma es un proceso en el cual se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús. Y esta es una palabra importantísima, junto con. No nos dice, suban, vayan, no, vengan conmigo. No podemos vivir la Cuaresma si no es de la mano de Jesús. ¿Cómo voy a vivir la Cuaresma de mi parte? Vamos, no tiene sustento vivirla así. Por eso el Santo Padre nos dice, la ascesis cuaresmal es un compromiso para dejarnos conducir por Él a un desierto elevado. Esa es la ascesis cuaresmal. ¿Y a qué me voy a comprometer? Primero, nos vamos a distanciar de las mediocridades, así las llama el Santo Padre, mediocridades y vanidades de este mundo. Y ya empezamos con problemas, porque estamos rodeados de tecnología, estamos rodeados de esto, pues, aquí está. Una tecnología, gracias a ella, pues traigo mi acordeón, ¿sí? Pero hay que saberlas usar. También se pueden utilizar para otras cosas, no para ir llevando un guión, ¿no? Entonces nos pide el Señor, vamos a distanciarnos de las mediocridades y de las vanidades de este mundo, para ponernos en un camino cuesta arriba, que requiere, fíjense, esfuerzo, sacrificio y concentración. Los dos primeros, a mí en lo personal, no me preocupan. La concentración mucho. Cuando ya era chico y estaba en la escuela, no existía eso de que los niños tenían TDA y síndrome de distracción y no sé qué tanta cosa hay ahora, y que nos llevaban al psicólogo para concentrarnos en las lecturas. No había nada de eso. Pero yo descubrí que tenía todo eso ahora, cuando lo veo en mis nietos, que digo, ¿qué tiene? ¿Por qué es tan distraído? Pues porque tiene TDA. ¡Sas! Lo sacó del abuelo. Ni modo. Pero tenemos que lograr ese esfuerzo, ese sacrificio y concentración para poder subir a la montaña. Da el ejemplo de la montaña, diciendo, no es fácil subir. A lo mejor tenemos que acampar en la montaña, como nos sugirió Pedro el día de la transfiguración. Estaba, pero tan iluminado por Dios,
por Cristo transfigurado, que no sabía ni lo que decía. Señor, ¿qué te parece si hacemos 3 tiendas de campaña y nos quedamos aquí en la montaña? Estaba iluminado Pedro, emocionado por lo que había visto. Había visto a Cristo mismo, ya transfigurado, lo que venía después de la muerte, la resurrección. No se quería separar de ahí. Pues nuestro Señor nos invita a subir precisamente al monte Tabor, que es donde se dio la transfiguración, para verlo transfigurado. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que tener la tienda de campaña lista, alimento, bebida, cuerdas, todo esa preparación para subir a la montaña. Lo tenemos que hacer además de una manera sinodal. Como iglesia nos hemos comprometido a trabajar de manera sinodal. ¿Qué significa sinodal? Juntos. Yo no puedo ir como iglesia al encuentro de Cristo solo. Señor, yo me subo a la montaña solito. No necesito de guajes para nadar. No, sí necesito de ustedes para poder llegar. Llegar a la cima requiere del esfuerzo de uno, del otro y del otro. Y pásame la cuerda y ayúdame a subir. Y con esa ayuda podremos llegar a la montaña. Jesús llevó a 3 discípulos para que fueran testigos de un acontecimiento único, una experiencia compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe, dice el Santo Padre. A Jesús lo tenemos que seguir juntos. No podemos ir solos. Podemos orar solos, sí, claro, pero caminar hacia Jesús. Tenemos que caminar en comunidad, en equipo, para ayudarnos unos a otros para llegar a la meta. Dice el Santo Padre, Jesús mismo es el camino. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en el camino? Pues de la mano de Jesús. Nada más así. Dice el Evangelio que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Hace referencia a Mateo. Aquí está la cumbre, la meta del camino, el final de la subida. Y cuando llegamos al final, ahí está Jesús, con los 3 discípulos, para encontrarse en ese momento de transfiguración personal de cada uno de nosotros. El maravilloso panorama que se revela al final sorprende y hace que valga la pena. Muchas veces cuando iniciamos un camino, cuando queremos subir a algo, cuando algo nos obliga, nos exige esfuerzo fuerte y llegamos a la meta, en ese momento nos damos cuenta que nuestro esfuerzo no fue vano, que todo lo que hicimos para llegar a la meta valió la pena. Y si por alguna razón no lo logramos, sentimos la frustración. Por eso la importancia de caminar juntos. Les cuento una anécdota. Hace poco, ya ven que no estuve por aquí hace unos días,
Se le ocurre a uno de mis hijos, me dice, papá, vámonos a esquiar. Dijo, ya llegué, como dice el padre, a los 96 al revés, ¿verdad? O sea, 69. Yo puedo andar subiéndome una montaña para echarme ahí en esquíes. Vámonos, hombre, te diviertes. Está bien, vamos. El primer día tomamos clases. Cómo frenar, cómo avanzar. Empezaba una aventura. Una aventura que yo no sabía en qué iba a terminar. Mucha gente me decía, entre ellos mis hermanos, estás loco, a tu edad te vas a matar. ¿Cuántos regresan con la pierna rota, con los tobillos, los hombros? Híjole, ¿estás seguro? No se preocupen, si la veo difícil, me meto a un café y se acabó, ¿no? Los veo. Pero no contaba yo que llevaba a 2 pequeños nietos, uno de 7 años y otro de 5. Tan entusiasmados de ponerse los esquíes, que el abuelo no se podía quedar atrás. Empezó el primer día. Una pequeña escaladita con una pendiente muy ligera, sobre todo para aprender a frenar. Cuando íbamos bajando, pues me fue gustando, ¿verdad? Dije, pues está muy fácil. Además, hago así los pies, porque los hace uno así, y se frena uno. Padrísimo. Y veía yo pasar a los nietecitos chiquititos, y no nada más a los nietos, niños de 1 año que ya esquiaban. Al día siguiente tenemos que subir a una montañita un poquito más alta, un poquito más de pendiente, pero no teníamos mucho tiempo. Y dice mi hijo, vámonos arriba, a la grande. Y el abuelo muy macho, ¿verdad? Pues vámonos a la grande. Media hora de subida en carrito, en unas cosas que lo van subiendo. Al llegar arriba, maravillosa vista, estábamos todos ahí fascinados viendo eso, y de repente, alcánzame, opa, me dicen, abuelito, opa, alcánzame, y que se avienta el mayor, el de 7 años. Y pues ahí va opa atrás de él, ¿verdad? Y después mi hijo atrás para irnos cuidando a los dos. El más chiquito sí se arrepintió y la mamá también. Pero todo el tiempo iba yo adelante, el niño atrás de mí y mi hijo atrás cuidándome. Y esto, ¿por qué lo platico? Porque en ese momento éramos un equipo. Se caía uno y se frenaba el de adelante, o se frenaba el de atrás. Y nos acercábamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? No, pues el niño feliz, porque se caía muy bien, no le pasaba nada. Y yo no me podía regresar sin caerme. Tenía que vivir la experiencia. Y pues me caí. Y bien caído, porque cuando hago algo procuro hacerlo bien. No me pasó nada más que un moretón aquí, que me bajó hasta el codo, y creo que no llegó a los dedos, pues la hacía yo así, ¿no? Ya no, ahí está. Pero qué interesante subir a una montaña difícil, que a la hora que se pone uno y ve hacia abajo, y dice, me tengo que aventar por ahí, me darán las piernas. Ahí es donde sentimos la necesidad del equipo. El ánimo que me dio mi niño, el de 7 años, de decir, claro que puedes. El sentirme tranquilo porque atrás venía mi hijo cuidándonos a los dos. Él ya había esquiado antes. Entonces dije, bueno, pues ya, a ver qué pasa. Cuando llegué al final de la montaña, media hora bajando también, no sé cuánto tiempo nos tardamos, me dice alguien, oye, huele a balata, sí soy yo. Me vine frenando todo el camino. Yo no pude eso que juntan los dos y te vas de un lado hacia... No, yo iba frenando y frenando y frenando, hasta que en un momento me caí. Pero qué maravilloso programa el personal de haber llegado arriba
con el nieto y el hijo y haber visto eso. Imagínense la transfiguración, caminar con Jesús de la mano de mi comunidad, que somos todos, y alcanzar a ver la meta a la que estamos destinados. El ejemplo mío, pues subir una montaña, ver el paisaje, pero ahora traspolemos esto, llevémoslo a una mentalidad de iglesia, de comunidad, sinodalidad, fe, Jesús. Todo esto nos debe de llevar a un camino maravilloso que tenemos que recorrer en esta Cuaresma, con todas las dificultades, porque va a haber muchas, tentaciones todas. Obviamente para el viaje me tuve que poner a dieta, porque no es lo mismo bajar con 90 kilos que con 80, ¿verdad? 10 menos. Y el esfuerzo de no comer pastel, no bueno. El esfuerzo de no hacer algo, no hacer otra cosa, para poder bajar, porque tenía yo que bajar. Es el esfuerzo que tenemos que hacer, de orar en silencio, de tratar de encontrarnos juntos, caminar juntos en una pastoral de iglesia. Lo que tuvieron que pasar los apóstoles, la emoción de Pedro de ver a Jesús transfigurado, vale la pena. Otro ejemplo que podría yo decir es el de las mamás. Las mamás, 9 meses de embarazo, al final dice uno, bueno, yo no, ¿verdad? Las mujeres, yo lo veía en mi esposa cuando nació mi hija, en diciembre, le dice el doctor, pues te tienes que esperar a enero, todavía no es tiempo, falta un poco. Lloraba ya me urge que me la saquen, por favor. No sabíamos qué era, en aquel entonces no se sabía. Me urge, ya no puedo. Es que, ¿se acuerdan de ella? Era chaparrita, entonces medía lo mismo del piso acá que de aquí a la pancita de la chiquita, ¿no? Ya no podía la pobre. Y cuando le dice el doctor, hasta enero, aguántate, un mes más. Pero cuando nació mi hija, la más feliz era ella. Y eso es lo que tenemos que alcanzar. Esa felicidad de saber que he logrado llegar a la meta. Que ha nacido mi hija, bueno, en ese momento mi hija, o que nosotros nos hemos encontrado con Cristo. Yo a veces no entiendo cuando la gente viene a misa y se pone a ver el celular, o estar allá afuera contándose chistes, pues desde aquí se ve todo, ¿verdad? Digo, Señor, no han entendido lo que significa amarte. No han entendido el esfuerzo de tener que aprender qué es la misa y vivirla. Para que cuando yo vea a alguien allá afuera sufriendo, me le acerque y le pregunte, ¿qué te pasa? ¿En qué te ayudo? Poder sentir en mi corazón el amor de Jesús hacia los demás, porque Jesús está ahí en ese hombre, ese que se pone ahí afuera, Alejandro. El otro día lo regañé, le dije, a ver, Alejandro, porque me dice, le pregunté cómo vas, y se me ocurre decirme, estoy buscando una bruja o algo que me sane. Y le digo, estaba yo en la puerta, volteo, le digo, mira, ahí está Jesús, y tú lo sabes, y te llevamos a un lugar para que te mejoraras. Y preferiste la droga a Jesús. Ahora no te quejes, y no andes buscando una bruja. La bruja no te va a hacer nada. Entiéndelo, acércate a Jesús. Él te puede cambiar, nadie más. Tú no quisiste. Pues yo quisiera que comprendiéramos eso hoy. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar. Si voy a subir a la montaña, tengo que bajar kilos, pues los bajo.
Si voy a tener que llegar a Cristo y eso me hace sufrir, pues lo sufro. Pero al final, cuando me toque llegar arriba y ver a Jesús transfigurado, podré decir, valió la pena todo el esfuerzo que hice para poder llegar a ti, Jesús. El camino ascético cuaresmal, dice su santidad Francisco, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. Si nosotros no logramos un cambio personal, algo estamos haciendo mal. Yo me pregunto cada vez que vengo a misa, Señor, hoy, ¿qué me diste? ¿Qué puedo cambiar en después de oírte en esta celebración? A mí me tocan la de Monseñor Jesús y la de el Padre Ángel. Dos diferentes formas de escuchar a la palabra de Dios. Pues en las dos siempre hay un mensaje que me llega y me ayuda a cambiar. ¿A ustedes? Cuando vienen a misa, ¿vienen para cumplir? Ya cumplí, Señor, aquí estoy. Pásame lista. Domingo, no falté. O vienen para decir, Señor, ¿en qué cambio? ¿Cómo modifico mis acciones, mis hábitos, mis costumbres para mejorar y llegar a ti? ¿Cómo le hago? Esta transformación halla su modelo en la de Jesús. Y el Santo Padre nos da dos caminos para seguir. El primer camino para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta es Dios Padre. Se acordarán de la lectura, que la lectura de Mateo, de la transformación, se oyó una voz desde el cielo que dijo, escúchenlo. No, bueno, esto resonó en mi cabeza. Escúchenlo. No estamos acostumbrados a la escucha. Oímos, sí, pero no escuchamos. Escuchar es que lo que está diciendo el otro tenga un efecto en mí, o por lo menos me haga pensar tantito, pues. La escucha es fundamental, por eso el Santo Padre dice, el primer camino para poder llegar a la meta es escuchar. El escuchar no es fácil. Aquí mismo, me dice el Papa, no escuchamos en la misa. Venimos a cumplir la misa, lo que decía hace un momento. Hay que participar activamente en la misa, lecturas bíblicas de cada día, e incluso, dice él, con la ayuda del internet. Yo estoy de acuerdo, pero aguas. Porque yo puedo poner en Google una cita y me van a aparecer 80 de cristianos protestantes y a lo mejor 4 o 5 católicas. Si no sé distinguir cuál es cuál, pues a lo mejor al rato ya soy cristiano evangelista, ¿no? Y lo que queremos es ir de la mano de Jesús para ser cristianos católicos, que no tiene nada de malo ser cristianos evangelistas. Si cumplen la palabra de Jesús, bienvenido el evangelista y el bautista y las 40,000 sectas que siguen a Jesús y que son reconocidas. Entonces, el primer camino es escuchar. Pero hay dos cosas que tenemos que escuchar. Primero es la palabra de Dios. Y lo segundo es escuchar a través
de nuestros hermanos. Bellísimo, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Bueno, en este pedacito de aquí me paré un rato a decir: Señor, me gritas cada vez que voy en la calle y no te escucho. Me gritas cada vez que entro a un hospital y no te escucho. Me gritas cuando oigo en las noticias que los migrantes tienen problemas y no te escucho. Me gritas cuando a mi hermano le hace falta algo y no lo oigo. No escuchamos, no sabemos escuchar. Para nosotros escuchar es oír, pero el escuchar lleva muchas consecuencias. Escuchar con los ojos, escuchar con el corazón, escuchar con la mente, escuchar con los sentidos, para poder comprender al otro, para caminar junto al otro, para ayudar al otro a que suba conmigo al monte y pueda ver a Cristo. No podemos ser egoístas y decir, es para mí solito. No, Jesús es para todos. Por eso tenemos que caminar en sinodalidad, para que todos aquellos que no han podido entender a Jesús, pues los ayudemos. Necesitan de nosotros. Siempre a los que vienen les tocan los catorrazos, ¿verdad? Seguramente ustedes sí escuchan, sí se acercan a la gente, etc. Pero bueno, cada año tenemos que hacer estos ejercicios para no aflojar. Si dentro de un año mi hijo me invita otra vez a subirme a la montaña, aparte de que lo pensaré 3 veces, pues igual le digo que sí, pero para eso tengo que mantenerme en forma. Si no, no podré echarme, o acabaré echándome y llegando hecho una bola al final, ¿no? ¿Cuál es el segundo camino al que nos invita el Santo Padre? Hace referencia a una cita de Mateo 17. Dice: los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Y oigan, escuchen, Jesús se acercó a ellos y tocándoles les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Jesús no te abandona. Jesús nunca te dejará solo. Jesús te acompañará hasta en los momentos más difíciles de tu vida. Y los hay muchos. Que si me rompí el pie, que si mis hijos se están separando, que no es verdad, es nada más ejemplo. Bendito Dios, no. Pero ¿cuántos sí están viviendo una situación así? Que mi hija está enferma, que mi compañero de trabajo se le murió el padre, que un tío mío, y ese sí es real, se está muriendo de cáncer, en estos días no tarda. Aquí hace un momento me paré a unos vecinos que el domingo les llevé una oración porque se está muriendo el papá. Todo eso nos invita a no tener miedo, porque vamos de la mano de Jesús. Y vamos de la mano de Jesús porque Él no nos abandona, porque Él te dice a ti, ¿sabes qué? Él necesita de tu ayuda. No tengas miedo, ve, ayúdalo. Pero ¿qué le digo? No te importe, yo te digo qué le dices. Tú ve y ayúdalo. Y de veras lo hace. Un ejemplo también, hace muchos años, Monseñor Pedro Agustín Rivera y a mí nos invitaron a una celebración de 50 años de una congregación, lleno, era un auditorio, ahí fue la misa, pero lleno.
Y termina el Evangelio, y lo lógico es, Monseñor Pedro Agustín, que es el que está celebrando, va a predicar, ya. Y así fue, se paró Monseñor Pedro Agustín en el ambón y empieza a predicar. De repente, ya después de un rato de hablar, dice, bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano diácono. Ay, de la silla al ambón tuve que pensar 1000 ideas. ¿Y ahora qué les digo? Dios habló. Yo no sé qué habré dicho. No lo sé. Pero cuando se acercaron a mí me dijeron, ¡ay, qué bonito dijiste eso! Pues bendito a Dios, pero yo no fui. Me consta que yo no fui porque yo no sabía ni qué decir. Dios está ahí, en tu corazón, en tus oídos, en tu boca, en tus pensamientos, en tu corazón, en todos lados. Él no te va a dejar nunca. Hay que afrontar el miedo, porque vamos a vivir fatigas cotidianas, vamos a vivir dificultades y contradicciones. La Cuaresma está orientada a la Pascua. La Cuaresma, los ejercicios espirituales, nos preparan para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. ¿De quién? De Jesús. ¿De quién? De mí. Mía. A mi resurrección. Porque Él nos lo prometió. El día que te mueras resucitas conmigo. Pero para poder llegar y ser digno de la resurrección mía, necesito la preparación que hemos hablado el día de hoy. Y que, bueno, el Santo Padre, ¿no? Yo nada más repito sus palabras. Es un trabajo arduo. Trabajar en una iglesia, más bien, ser parte de una comunidad, de una iglesia, me compromete a trabajar en mi casa, en mi iglesia, con mi familia. Porque todos los cristianos somos familia. Jesús es la cabeza. Levántense, no tengan miedo. Hermosas palabras del Señor que nos repite constantemente. Levántense, no tengan miedo. Y termino esta reflexión con la despedida del Santo Padre, porque al final de cuentas es la meditación de Él, y Él es el que expresa lo que yo les he venido diciendo. Claro, Él no nos acompañó a esquiar, pero bueno, ese era un ejemplo, ¿no? Termina Él diciendo, y con esto termino: queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él. Gloria de su pueblo y luz de las naciones. Y yo terminaré diciéndoles, escuchemos a Dios, que nos dice, escúchenlo. Escuchémoslo en la oración, en el interior de nuestro corazón, en la montaña de nuestro corazón, de nuestras ilusiones, en la montaña de nuestras metas, nuestros objetivos. Escuchemos a Dios ahí donde nosotros necesitamos escucharlo, en nuestros hermanos necesitados, de cualquier cosa. No dejemos de escuchar a Dios. Vayamos juntos al encuentro con Cristo y disfrutemos de esa transfiguración personal que iremos viviendo día a día en este proceso, en esta ascesis cuaresmal, llamada así por
su santidad Francisco. Pues que Dios los bendiga, nos acompañe, y bueno, empezamos un camino cuaresmal, los ejercicios cuaresmales. Mañana creo que le toca a Carlos hablar, así es que bueno, escuchemos qué nos dice ahora Carlos. Luego pasado mañana, no sé si siga... mañana Adrián, perdón, Carlos el miércoles, y luego ustedes, Rosa y Luciano. Perfecto. Bueno, pues vayamos juntos a ese encuentro con Cristo, ¿sale? En esta cuaresma. Sí, dime. Con mucho gusto, claro que sí. Dice: queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él. Gloria de su pueblo y luz de las naciones. Hermosas palabras de Francisco, a mí me dejaron muy entusiasmado, así es que espero haberles podido transmitir mi entusiasmo, y nos veremos pues mañana con Adrián. Pues que pasen una buena noche. Gracias por quedarse a escuchar. No, señor, ¿te van a aplaudir? A mí no, ¿eh? Al contrario, pues ya, buenas noches. Vamos a apagar esto.